Bienvenida, abuelita. Gracias. Gracias por aceptar la entrevista y te voy a hacer algunas preguntas sobre el terremoto que pasó en el 85. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Si quieres hablar alguna pregunta, estaría perfecto. De acuerdo. Bien. La primera pregunta es, ¿cuál fue tu impresión al deducir que realmente estaba temblando? Pues, primeramente es un gran desconcierto. Dudas, después da mucho miedo. Y ya que lo procesas, lo que quieres es salir corriendo. Sí. ¿Y dónde y con quién estabas cuando eso sucedió? Bueno, estaba rumbo a mi trabajo y estaba con mi hermana. Las dos íbamos hacia el mismo lugar. Trabajábamos en un hospital que estaba, bueno, que sigue, porque sigue ahí el hospital, en Insurgentes. Entonces, cuando eso sucedió, estaba con ella y estábamos rumbo al trabajo. Sí. ¿Y aproximadamente cuántas personas en el hospital donde estabas salieron heridas o lastimadas de lo que pasó? Pues, como te comentaba, íbamos rumbo al trabajo, estábamos sobre Insurgentes y lo que decidimos fue salir corriendo porque veníamos en el camión, pero ya no avanzaba. En ese entonces acudía yo al transporte. En el transporte fue cuando sucedió todo eso. Y salimos, bajamos del carro y empezamos a caminar. Decidimos que estaba más cerca el hospital donde trabajábamos que regresarnos a la casa, porque era más tiempo de transcurrir hacia la casa que hacia el trabajo. Cuando llegamos ahí en urgencias, la entrada del hospital estaba saturado con mucha gente. La mayoría traía pijama, golpeadas, empolvadas. La mayoría venía con desesperación y angustia, algunos con sangrados. Mi impresión fue bastante grande cuando me di cuenta que en el hospital había gran cantidad de gente que se tenía que atender. No te puedo decir con qué cantidad, si 500 o 20 o 2000 o 7000, porque realmente en esos momentos no das credibilidad a lo que está sucediendo. A lo que te dedicas es atender, ayudar. ¿Y cómo le hiciste para que a ti no te pasara nada? Salvar tu vida. Pues primeramente entra una gran angustia y después decides tomar decisiones para actuar en ese momento. Y lo primero que se nos ocurrió es no regresar hacia la casa porque estaba más lejos, sino que caminar hacia el hospital y resguardarnos por lado de las banquetas. Había muchos escombros, había gente que estaba ahí sentada o edificios con cristales rotos. Entonces decidimos ir viendo el camino en donde hubiese menos obstáculos para poder continuar enfrente. Los camiones y los carros ya no se pudieron mover, entonces íbamos entre los carros, entre los camiones y sobre lo que es la avenida de Insurgentes, porque las banquetas, te repito, ya había muchos despojos. ¿Qué es lo que hice? Pues resguardarnos, evitar los lugares donde había escombros y caminar a prisa para llegar al lugar. En este caso era hacia nuestro trabajo, que era el que estaba más cerca, como a 10, 15, 20 minutos caminando. ¿Y en este terremoto te afectó de alguna manera, físicamente, emocionalmente? Pues físicamente, afortunadamente, no sufrí ningún daño. Emocionalmente sí, el ambiente era muy triste.
te enterabas de mucha gente que había perdido sus pertenencias, a sus familiares. Algunas gentes que trabajaban en algunos edificios, te dabas cuenta que, o ellos mismos te comentaban, ¿no? Ya no voy a ir a trabajar porque el hospital, no puedo llegar al hospital o no puedo llegar a mi trabajo porque el edificio se cayó. Todos estábamos muy desconcertados con los familiares porque, pues, como eran en horas de trabajo, fue casi al 10 para las 7. Realmente todos los que estábamos fuera de nuestros hogares eran personas que trabajaban, iban rumbo a su trabajo o rumbo a la escuela. Entonces, pues el ambiente era muy triste, miedo y con mucha angustia por saber de cada quien de sus familiares. En ese entonces no había celulares. Todo era por llamadas de teléfono, pero los que estaban en cabina, en cada esquina de las calles, o los que estaban en teléfonos en casa, en oficinas, no existían los celulares. Y como se cayó toda la red de comunicación, incluso ni la televisión podías ver las noticias, porque también sufrieron grandes daños. En ese entonces nada más había una sola empresa de telecomunicación, que era Televisa. Ahora ya hay TV Azteca, pero en ese entonces únicamente era Televisa. Y también sufrió grandes daños. Y no sabíamos, duramos como 3 días sin noticias, sin tele, sin comunicación. Entonces realmente era un ambiente de angustia por saber cómo se encontraban tus gentes, tus seres queridos, tus personas conocidas. Sí. ¿Y la gente cómo reaccionó al saber que todo esto había afectado a muchas personas? Pues afortunadamente hubo mucha gente que se acometió a ayudar a la gente. Cuando ellos se sentían bien y estaban bien, pues de igual forma, por sus propios medios empezaron a organizar y ayudar a meterse a los edificios para sacar a la gente, a las personas adultas, mayores, a niños, a mujeres. Entre vecinos se ayudaban, entre gente que no conocías, se acomedía, gente que afortunadamente estaba bien y podía meterse a los lugares. Pero de igual forma también hubo gente que abusó de esas situaciones y también entraban a robar cosas, objetos, tristemente, pero también existían esos tipos de robos. Entonces pues no entraban ni salían vehículos. Entonces la gente empezó a cargar a la demás gente que estaba herida como podía. Sí. ¿Y existían antes algunas formas para prevenir o ayudar en este tipo de situaciones? No, así como nada más existía una sola red de comunicación, no había ninguna sola ley que ayudara o nos explicara qué era lo que podía hacer la población. No habían prestado atención a esos casos, a esos siniestros. No había leyes, no había ni siquiera los simulacros que ahora un niño de primaria ya sabe qué hacer en caso de un siniestro. Pero en aquel entonces no existía nada. A partir de ese temblor, ese terremoto, se hicieron grandes leyes, como es los simulacros, que existieran escaleras anexas a cada edificio, porque por ley eso ahora se los exigen, que haya escaleras de escape, y antes no había. Bueno, gracias. Eso ha sido todo por las preguntas de la entrevista. Gracias. Gracias. De ¿Querías acuerdo. agregar alguna otra? Pues nada más enfatizar que en aquel entonces también hubo algunos lugares en donde también se perdió mucha gente en su totalidad, edificios que ya ahora ya no se pudieron rescatar, como en el Hospital General existía un edificio en donde era
prácticamente de ginecobstetricia. Y ahí se salvaron aproximadamente 10 u 11 niños recién nacidos que duraron 3, 4 días o 5 días entre los escombros. Y que ese edificio definitivamente también perdió mucha gente, muchos médicos, enfermeras, camilleros, que en aquel entonces laboraban. Y era un horario de trabajo, era cuando todo el mundo cambiaba de turno. Nada más, así que gracias a esto, bueno, se hicieron grandes leyes para evitar y saber qué hacer en casos de siniestro. Bueno, gracias. Hasta luego.